Buen día para todos, mi nombre es Karen Montañez y junto a mi compañera Tatiana, el día de hoy los invitamos a explorar la fantástica historia de la contabilidad en Europa. En primer lugar, es una disciplina esencial en el mundo empresarial y financiero, desde sus humildes orígenes en la antigüedad hasta su sofisticada práctica actual. La contabilidad ha desempeñado un papel crucial en la toma de decisiones económicas en Europa. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Tatiana Castellanos de la carrera de Contaduría Pública. Como les contaba mi compañera Karen el día de hoy, vamos a hablar de lo que es la historia de la contabilidad en Europa. Bueno, empecemos. A lo largo de nuestra presentación vamos a dividir este recorrido histórico en dos partes. La primera parte se centrará en la antigüedad y la Edad Media, mientras que la segunda parte abordará la revolución industrial y el tema de la contabilidad moderna. Comenzamos por la antigüedad. En la Roma antigua, los registros financieros eran mantenidos por individuos llamados tabulari. Estos eran funcionarios altamente especializados cuya responsabilidad era llevar un seguimiento meticuloso de los gastos públicos y de los ingresos del Estado. Estos eran esenciales para el funcionamiento eficaz del gobierno romano, ya que su trabajo permitía a las autoridades tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y la recaudación de impuestos. Los tabulari eran expertos en el uso de las tabulae, que eran unas tablillas de madera cubiertas con una capa de cera, en la que se podían realizar inscripciones con un estilete. Estas tablillas eran altamente portables y reutilizables, lo que facilitaba la actualización constante de los registros financieros. Además de los tabulaes, también utilizaban abacos y otras herramientas para realizar cálculos. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano, la contabilidad en Europa experimentó un estancamiento durante la Edad Media. El colapso de la administración romana y la desestabilización del poder llevaron a la pérdida de la estructura organizativa que había respaldado la profesión de los talibari. Durante este periodo, la contabilidad se redujo en gran medida a simples registros de transacciones comerciales en libros manuscritos y no fue hasta la Edad Moderna que empezó a recuperar su importancia y sofisticación en Europa. Durante la Edad Media, la Iglesia desempeñó un papel fundamental e importante en el desarrollo de la contabilidad. Los monasterios mantenían registros detallados de sus propiedades y transacciones, sentando las bases para los principios contables de la partida doble. Estos serían desarrollados más tarde en la historia. Este enfoque meticuloso con la documentación financiera en todos los monasterios sentó las bases para los principios contables de la partida doble que eran fundamentales en la contabilidad moderna. Por último, haremos mención de la revolución industrial y la contabilidad moderna. La revolución industrial en el siglo XVIII marcó un punto de inflexión en la historia de la contabilidad en Europa. Este periodo histórico fue testigo de un cambio racional en la economía y en la forma en que las empresas operaban. La transacción de una economía agraria a una economía industrial trajo consigo un crecimiento explosivo en la producción y la expansión de las empresas, lo que generó la necesidad de desarrollo de sistemas más contables, avanzados y precisos para gestionar estas crecientes operaciones. En Italia, Luca Pacioli, un destacado matemático y fraile franciscano, desempeñó un papel fundamental en la formación de la contabilidad moderna. En su obra Suma de aritmética, geometría, en su obra publicada en 1494, Pacioli introdujo el concepto de la partida doble, que es el fundamento de la contabilidad tal como lo conocemos hoy en día.
Esta innovadora idea establecía que cada transacción financiera debía registrarse dos veces, una vez como débito y otra como un crédito, lo que permitía un seguimiento preciso de los activos y pasivos de una empresa. En Inglaterra, Richard Duffer, en su obra The Merchant Mirror, publicada en 1635, también hizo contribuciones significativas a la contabilidad. Promovió el uso de los libros de cuentas y de la importancia de mantener registros financieros organizados y claros. Sus principios sentaron las bases para una contabilidad más estructurada y profesionalizada. Estos destacados contadores europeos, Luca Pacioli en Italia y Richard Duffer en Inglaterra, sentaron las bases para la contabilidad moderna al desarrollar sistemas contables más sofisticados y estructurados. Sus contribuciones fueron esenciales para satisfacer las crecientes necesidades financieras de las empresas en la época de la Revolución Industrial y su legado perdura en la práctica contable actual en Europa y en todo el mundo. Así, la contabilidad evolucionó de ser un simple registro de transacciones a convertirse en una herramienta esencial para la gestión financiera y la toma de decisiones empresariales en Europa y más allá. Durante el siglo XX se produjo un importante avance en la estandarización de los principios contables, fue a nivel internacional y esto tuvo pues un impacto muy significativo en la práctica contable y en la toma de decisiones empresariales y financieras en todo el mundo. Uno de los desarrollos más destacados fue la creación del Consejo de las Normas Internacionales de la Contabilidad, el IAS. Por sus siglas en inglés, en Londres en el 2001, el IAS se encargó de desarrollar las normas internacionales de la información financiera, la NIF, que básicamente pues es un conjunto de estándares contables diseñados para ser aplicados de manera consistente en todo el mundo. Estas normas fueron adaptadas por muchas naciones y regiones, lo que permitió una mayor coherencia y una comparabilidad en la presentación de los informes. Estos informes financieros que fueron entregados a nivel global. Adicionalmente, la estandarización de todos los principios contables a través de la NIF y la labor del IAS ayudaron a las empresas a comunicar todo su desempeño financiero de una manera más clara y transparente, que esto también a su vez facilitó toda la toma de decisiones empresariales y financieras, ya que todos los inversores o los prestamistas o otros interesados pudieron comprender y comparar la información financiera de diferentes empresas de una manera muchísimo más efectiva. En conclusión, la contabilidad en Europa ha experimentado una transformación notable desde sus inicios en la antigüedad hasta convertirse en una disciplina altamente desarrollada y estandarizada en la actualidad. Ha sido impulsada por la necesidad de gestionar transacciones comerciales y financieras de manera eficiente y precisa. A lo largo de los siglos, desde los Talibari en la antigua Roma hasta los sistemas contables avanzados de la Revolución Industrial y la contribución de figuras como Luca Pacioli y Richard Duffer. La contabilidad ha evolucionado constantemente para satisfacer las demandas cambiantes del mundo empresarial. Hoy en día desempeña un papel crucial en la toma de decisiones económicas, la transparencia financiera y el éxito de las empresas en Europa y en el mundo entero. Esta historia de evolución constante refleja su importancia continua en la gestión de recursos financieros y la toma de decisiones empresariales. Los aportes de personas como Luca Pacioli y la creación de organismos de estandarización contribuyó a hacer de la contabilidad una herramienta esencial para la toma de decisiones económicas en Europa y en todo el mundo. Ya para concluir, en los aportes históricos de figuras como Luca Pacioli y la labor continua de organismos de estandarización han consolidado a la contabilidad como una herramienta esencial para la toma de decisiones económicas en Europa y en todo el mundo. La contabilidad promueve la transparencia, la confianza y la comparabilidad en la información financiera,
lo que beneficia a empresas inversoras y mercados financieros globales. Gracias por unirte a nosotros en este recorrido por la historia de la contabilidad en Europa. Si tienes más preguntas o deseas explorar temas adicionales, no dudes en ponerte en contacto. Hasta la próxima.